Recién habíamos analizado la jerarquía E1 de la norma internacional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y habíamos analizado cómo se componía este tren de 2048 kilobits por segundo que sale de la jerarquía en formato de una supertrama o multitrama conformada por 16 tramas y cada una de las tramas por 32 ranuras de tiempo, cada una de ellas alojando un byte de información binaria. Pero analicemos al menos la jerarquía E2, que se compone o se alimenta de 4 salidas de 2,048 megabits por segundo para componerlas de modo de los 30 canales que hay en cada una, entregarlos como una única transmisión de 120 canales perfectamente sincronizados para poder ser luego demodulados otra vez en cada uno de los 30 canales individuales. Entonces, veremos que hay una forma de estructurar la jerarquía de segundo orden PDH, digamos de paso que PDH significa jerarquía digital plesio-sincrónica, que significa una jerarquía digital, eso se entiende, que tiene un sincronismo que no está dado de manera absoluta en los dos extremos, sino que, como ya hemos visto, la señal de sincronismo viene impresa en la propia señal de datos y entonces el receptor tendrá un sincronismo acorde con lo que fue transmitido, pero que no va a ser exactamente la misma fase que hay en el extremo transmisor en ese mismo momento. Esto por causa del retardo de tiempo necesario que hay entre la transmisión de un extremo al otro. Dicho esto, esta sería la estructura de esa trama de salida del multiplexor de segundo orden, el E2, jerarquía E2, que tiene una velocidad redondeada de 8 megabits por segundo. Como dijimos, tendrá 4 conjuntos de tramas E1 ingresando y va a producir 4 tramas de salida, este multiplexor de segundo orden, que van a ser diferentes prácticamente entre sí, salvo dos de ellas, y como vemos aquí en la figura. En primer lugar, la trama que se producirá de salida, cada una de ellas tiene 212 dígitos binarios. En sentido vertical, tenemos que leer la trama primera, que llegará al receptor del multiplexor de segundo orden, la trama segunda, la trama tercera y la trama cuarta. Luego se irán repitiendo. En primer lugar, la primera trama que llega al receptor del multiplexor de segundo orden contendrá una palabra de sincronismo de 10 dígitos binarios. Es la que está aquí, 111-010-000. Luego tendrá un par de bits de servicio, que son el bit 11 y 12, que son para alarmas del extremo remoto, por ejemplo, para indicar pérdida de sincronismo. Y luego empieza a venir la información multiplexada de las 4 entradas que se conectan a cada uno de los 4 multiplexores E1. Aquí también vendrán, digamos, un byte de salida de un multiplexor, un byte de salida del otro multiplexor y así completando la secuencia. La segunda trama, luego de la que lleva el sincronismo, también de 212 bits, tendrá 4 bits de entrada que van a ser los
bits de control de justificación. Estos bits van a indicar si tienen que ser o no tomados en cuenta estos bits J que van a aparecer en la cuarta trama. Entonces, aparecen estos 4 bits de control de justificación. Cada bit corresponde a uno de los tributarios. Tenemos que entender tributario a cada una de las salidas de los multiplexores E1 conectado como entradas del multiplexor E2. Se vuelve a repetir en la segunda trama y se vuelven a repetir los C1, C2, C3 y C4, los bits de control de justificación, en la cuarta trama. Pero a continuación de los bits de control en la cuarta trama de la jerarquía E2, aparecen 4 bits que son de justificación, que son información o relleno según sea el estado del bit C. C1 indicó por 3 tramas consecutivas si el bit J1 es un bit real de información, es decir, es un 0 real o un 1 real, o simplemente es de relleno. Lo mismo pasa con el bit J2, que es indicado si es de verdad o de relleno por el bit C2, el C3 y el C4 con respecto al J3 y el J4. ¿Qué son estos bits de justificación? Bueno, podría suceder, en realidad es lo que sucede todo el tiempo, que aunque los tributarios E1 estén dentro de la norma y sus velocidades estén en el orden de 2048 kilobits por segundo, es imposible mantenerlos absolutamente sincronizados entre sí, porque cada una de esas flujos de señal de 2,48 megabits por segundo van a venir de multiplexores que van a estar en diferentes lugares, a diferentes temperaturas y con diferentes distancias y retardos de transmisión. Por lo tanto, debe haber una flexibilidad en cada una de sus entradas que permita acompasar diferentes velocidades con que pueden estar llegando. Por ejemplo, un reloj de un multiplexor E1 puede estar más acelerado y estar produciendo 2050 kilobits por segundo, mientras que otro puede estar más rezagado y estar produciendo 2046 en vez de 2048 kilobits por segundo. Para solucionar esto, entonces se intercalan bits de relleno en todas las señales que se manejan para igualar las velocidades de transmisión y no tener problema de pérdida de sincronismo. Es decir, el transmisor verá a qué velocidades están entrando los diferentes relojes. Tomará las velocidades mayores y las velocidades menores les intercalará dígitos binarios para que puedan tomar la velocidad de los mayores y así poder construir una trama, un entramado de bits que coincida, porque en el momento en que debería entrar el byte de uno de los multiplexores, de la jerarquía E1, podría estar demorado y entonces se produciría el error de sincronismo a nivel inclusive físico. Como los relojes son tan parecidos, porque la norma determina que tienen que tener velocidades muy precisas, no habrá más que un bit de adelanto o de retraso relativo entre las diferentes velocidades. Por eso, el sistema tiene lugar para un bit por cada uno de los tributarios. Es decir, que J1 será un bit que puede o no ser utilizado para acompasar la velocidad de entrada del multiplexor 1 o que entra por la línea 1 del multiplexor E2. Si es o no un bit de información o es un bit de relleno, lo dirá el estado del bit C1. Lo mismo pasará con el bit de justificación para la trama J2, que es la salida, la trama que sale del multiplexor E1 en la línea 2 de entrada del multiplexor de jerarquía E2.
será señalizado por el bit de justificación 2. La idea, la necesidad de que 3 veces se diga si el bit J1, mediante lo que dice C1, debe o no ser tomado en cuenta como relleno o como dato, como bit real de información, es para evitar errores. Es decir, en la última trama van los bits de justificación, luego de haber tenido el receptor 3 veces la información acerca de si debe o no considerarlo como relleno o información. Si hubiera sido una sola vez que se informara, es decir, si hubiera una vez un solo C1, podría haber sucedido que por algún error cambiara de estado y entonces se hubiera tomado erróneamente esto y hubiera corrido el sincronismo en la demodulación de la trama. Si se manda 2 veces, se tiene menos probabilidades de error y si se manda 3 veces, se puede desempatar. Supongamos que este llegó un estado 0. En la siguiente trama llegó con un estado 1, el receptor no sabrá qué hacer, pero desempata con el tercer bit C1 que le llega con la última trama. Este mecanismo de tramas con bits de justificación J y bit de control de justificación C son los que se repiten después, los mismos esquemas para las siguientes multiplexaciones de los niveles de jerarquía E2 y E4. Este es justamente un mecanismo necesario en los sistemas de sincronismo plesio-sincrónicos, como es el caso del que estamos analizando.